vamos a ir comenzando. El, el café de hoy pues busca hablar sobre qué pasa, qué pasa con respecto a la programación. ¿Hay vida más allá de la programación? ¿Qué pasaba si cuando llevábamos nuestros cursos de programación nos sentíamos un poco frustrados? Pero bueno, todo llegaba a salir bien en algún momento y llega la hora de salir al mercado laboral. Entonces, ¿qué sucede cuando salimos al mercado laboral? ¿Qué tan importante es esto? ¿En qué me puedo llegar a desarrollar? ¿Qué otros caminos hay más allá de lo que sea simplemente volar código, como se dice? Entonces, por acá vamos a hablar con algunos egresados que quieren compartir un poco sobre su experiencia. Gente que realmente ya tiene bastante experiencia, ya tiene su ratillo de estar trabajando. Sinceramente, yo ya no recuerdo en qué año salieron. O sea, de verdad los veo bastante ya mayores, adultos. Ya hasta casi les diría señor o señora, pero no creo. Gracias, gracias. No sé si Y decirle realmente, gracias o qué. Ok, y pues realmente es un gusto tenerlos por acá. Por aquí tenemos al señor Kevin Brenes, a Stacy Bustos, a Ivy Fonseca, a Marcela Briceño, que pasaron por acá en la sede de Guanacaste. Y pues para ir comenzando me gustaría que se presenten rápidamente cada uno de ellos, tal vez el nombre, de dónde son, de qué parte del país vienen, en qué año se graduaron, no en qué año entraron, nada más en qué año se graduaron. Y si quieren comentar en dónde trabajan y a qué se dedican en sus trabajos. Tal vez si comenzamos por Kevin. Claro, bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Eh, yo me gradué en el 2012, si no me equivoco, en mayo del 2012. Ya tengo por ahí 7, 8 años de trabajar. Actualmente trabajo en una compañía que se llama Hangar, que se dedica a todo lo que tiene que ver con, eh, más que todo, diseño y programación web. Se llama Hangar. Actualmente trabajo ahí. De hecho, tengo muchísimos años. Este mes que viene voy a cumplir 6 años. Y soy originario de la zona de Quilarán y Monteverde, exactamente en el medio de ambas zonas. Y pues sí, y bueno, la empresa en la que trabajo ahora, eso sí, queda en la zona de Heredia. Pero gracias a todo esto de, del teletrabajo, ahorita estoy trabajando prácticamente desde la casa. Ya tengo bastante tiempo con esto de la pandemia. Y eso sería mi lado. Bueno, y actualmente trabajo como project manager, sí, desde hace como 2 años y medio. Como hace 2 años. Bueno, más adelante vamos a profundizar un poquito más en ello, ¿no? Claro. Eh, Stacy, ok, bueno, yo salí en el 2012 o sí, 2012 creo, ya no me, sí, 2012, ya me acordé bien. Y bueno, realmente soy originaria de Liberia, pero ahorita estoy viviendo en Heredia, ya tengo como 3 años de vivir acá en Heredia. Y ahorita trabajo en una empresa que se llama Snap Finance. Ahí trabajo como manager para lo que es el área de calidad y automatización de pruebas. Tengo como un añito de trabajar acá en esta empresa ya. Y qué más, yo creo que eso sería, ¿verdad? creo que sí. ¿En qué año se graduó Stacy? No En el recuerdo eso. 2000, yo en el 2012. No, mentira, en el 2012 terminé y me gradué como en mayo del 2003. Ya me acordé. Imagínense, 2002. La puchica hace rato es. Qué Marcela, justito. Marcela que está ahí como toda seria. No, yo soy una persona seria, profesor. No se acuerda. Claro que sí. Yo me gradué en el 2010, terminé en el 2009 y me gradué en el 2010. Oriunda de Nicoya, Guanacaste, mucha honra, así que tenga cuidado, profe, con los cerros, y la verdad. Em, y yo ahorita mismo mi rol es de QA Lead en la empresa Growth Acceleration Partners. Ahí ya voy para 4 años y resto de trabajar. Y sí, eso sería básicamente un resumen de mi historia. Por aquello aquí jamás diríamos nada, digamos, o sea, no tenemos que mencionar nada de Nicoya. O sea, recuerde que uno de los anfitriones de este espacio es nuestro querido Kenneth, que es dueño de casi medio Nicoya.
entonces seríamos incapaz de mencionar. De hecho, es curioso porque realmente hay mucha gente en Nicoya que ha pasado por la carrera. Y de hecho tenemos a don Eddie, que es de por esa zona, no es nicoyano, pero anda por ahí, ¿no? No, cuidado, lo Yo ofende. soy... No, yo soy de la zona de Nandayure. En Nandayure, bueno, y me fui a vivir a Liberia porque aunque piensen que Guanacaste es pequeño, queda largo pegarse esa viajada, que lo diga Marce, que viajó en bus todo ese tiempo y era cansado. Todavía me quedan 35 kilómetros más para llegar a Nandayure. Sí, yo salí, ahora que estaban hablando, yo salí en el 2011, o me gradué en el 2011, salí en el 2010 de la U, y en el 2011 fue que me gradué. Después de ahí ahora trabajo en una empresa que se llama Softland. Nosotros lo que tenemos es un ERP, tenemos todo el manejo, tanto financiero, comercial, toda la parte de recursos humanos, producción, todo el manejo de una empresa se puede llevar con nuestro ERP. Y yo tengo 7 años de estar en esta empresa. Actualmente yo entré como desarrollador a esa empresa y ya voy para 3 años de estar como consultor de negocios en el área de ventas. Entonces sí, son cambios como que radical, ¿verdad? Del parte de programar y todo eso a cambiar a la parte comercial. De hecho, Eddie, tal vez aprovechando con usted, me gustaría hacer una pregunta, aunque antes de ello, me gustaría a la gente que está por ahí siguiéndonos en Facebook, que tenemos 18 personas siguiéndonos, o sea, 18 personas que un viernes a esta hora prefieren estar viéndonos a nosotros que ver Betty la Fea, entonces están ahí viéndonos, entonces, que si quieren enviarles un saludo a estos compañeros y compañeras que están por acá, o quieren comentar algo, compartir alguna experiencia, que pueden comentarlo en la publicación en Facebook, pues para hacer esto un poco más ameno. Y bueno, Eddie, ¿cómo ha sido su camino laboral? ¿Usted terminó la universidad? ¿Y qué? ¿Qué se hizo usted? ¿Por dónde anduvo? ¿Cómo llegó a esa empresa? ¿Cómo le ha ido en lo que hace actualmente? Porque se hicieron muchas cosas que fueron nuevas, ¿no? Para usted. O sea, pasar de la universidad a estar en la calle es un rollo bastante diferente, ¿o no? Desde que uno sale de la universidad a buscar trabajo ya es un reto. Ya es un reto porque a veces uno sale de la universidad creyendo que sabemos de todo ya, ¿verdad? Y al fin y al cabo lo que nos enseña es el trabajo. Nada. El trabajo es el que nos va enseñando qué es lo que, hacia dónde vamos, qué es lo que tenemos que hacer. Llegamos a conocer gente que sabe demasiado y nos va enseñando, y al final en el mismo trabajo es que vamos creciendo como profesionales. Sí, me costó conseguir. Yo salí de la universidad, bueno, y me fui fui profesor en un colegio, di clases de informática 1 año. Oiga usted. No. Di clases de informática 1 año. Cuando... ¿Qué calidad, profesora? Sí, ¿cómo le fue en eso? ¿Sintió el ácido, no? Sentí el ácido y entendí muchas cosas. No. Fue interesante porque todavía era en Heredia, un colegio en Heredia, entonces todavía me topo carajillos, que digo yo, ¿verdad? Porque ya están grandes también, que le dicen profe, hola profe, y yo ya ni me identifico como profe, si fue solo un año, ¿verdad? Y ya yo los saludo, todo. Entonces sí, siempre algo queda ahí con esas personas que van saliendo, aunque fue solo 1 año, por lo menos nos llevamos bien. Y luego ya entré a Softland, de una vez entré a Softland como a desarrollar, ahí sí, a programar, pasar programando. Después de un tiempo que estuve programando, no sé, sentí como que me gustaba, pero sentía como que me faltaba algo, como que no estaba, no sé, veía a los compañeros que estaban en el área comercial, era muy amigo de ellos, y sentía como que era más bonito andar conociendo nuevas empresas. Fue un cambio que no fue fácil, me costó tomar la decisión, sí lo consulté, como saben, siempre con la familia, consultando qué podríamos hacer, cómo
cómo, si sería una buena decisión o no. Bueno, ya después, bueno, y lo dije, bueno, y si me da miedo, tengo que ir ahí a que... Yo siento que cuando uno tiene miedo a algo, tiene que enfrentarlo y pues, bueno, me mandé y bueno, fue un cambio radical, todo, desde que hasta comprar ropa completo, ¿verdad? Zapatos, pantalones, camisas, porque yo sí ando todos los días en reuniones con clientes, me reúno con clientes, con gerencias de empresas pequeñas, de empresas muy grandes, conozco mucha gente, gracias a Dios, y lo bonito también es que conozco muchos giros de negocio. Eso es lo que me enseña o me ha dejado este nuevo puesto, que cada vez que yo voy a una empresa, desde una empresa que crea, ahora con todo este tema, que crea medicinas, o que crea que es una producción de jugos, y entonces voy, me paso el proceso, voy a la parte de producción, conozco la parte de producción, entiendo cosas que yo dije, escucha, si yo hubiera sabido esto cuando estaba programando, hubiera hecho las cosas tal vez diferente, ¿verdad? Porque ya ahora entiendo el por qué se hacían esas situaciones. Pero ha sido un cambio que de verdad hasta la fecha estoy muy contento de haber hecho ese cambio. Y ahí vamos, todos los días se aprende, todos los días se aprende. Claro, claro, qué interesante, y de verdad me alegra mucho, ¿verdad, Eddie? Pero yo recuerdo que usted llegaba, a veces llegaba en chores y en sandalias a la universidad, entonces, de verdad que no, no, hablando serio, bueno, ustedes saben que yo soy uno de los más fachosos, tampoco tengo para decir algo, pero no, de verdad, honestamente, qué interesante, y de verdad que de verdad muy contento por usted. Marce, ¿y usted? ¿Cómo le ha ido? ¿Se fue de aquí? ¿Se fue celebrando? Muy alegre, dándole las gracias a todos los profes por todo lo que le enseñó. ¿Se fue de aquí? ¿Y luego qué? ¿Qué pasó con usted? Bueno, nunca me fui exactamente de aquí porque como dijo Eddie, yo nunca me mudé a Liberia, yo viajaba, viajé los 4 años y un piquito porque me retrasé un poquitillo, 4 años y medio viajando, y todos los días que tenía que ir a clases. Cuando me gradué, me quedé un tiempo en Nicoya. Justamente por ese tema que se toca hoy en este café, en esta charla de la frustración con el tema de la programación. Cuando yo salí de la carrera me daba mucho miedo, porque yo también pensaba, como todos, en ese momento, hace casi 10 años, que el único camino era programar. Entonces, me gradué y me quedé casi 2 años en Nicoya, trabajando, básicamente en lo que pudiera para subsistir, hasta que di el salto y también empujón, porque por ahí me empujó Roy en el proceso, de venirme ya para San José y empezar a buscar trabajo ya, como uno dice, más formalmente, en lo que uno estudió y que tanto le costó. ¿Quién es Roy? Porque hay mucha gente que no sabrá quién es Roy. El famoso Roy es mi pareja, no puedo decir mi esposo todavía, la pandemia nos separó, el matrimonio no lo logramos, pero estamos juntos todavía, entonces... Oiga, Kenneth, ya estamos a tiempo de entrar entonces como invitados a ese matrimonio. Por supuesto, eso va a ser el evento del siglo XXI, porque todos lo están esperando, todos lo estamos esperando. Roy también es un compañero de carrera, de hecho era compañero de Kevin y de Eddie, un poquito menor que yo, pero eso no fue un límite en el amor. Entonces, pues, Roy, en cuanto se graduó, dijo, me voy para San José, y yo dije, bueno, me voy con usted. Entonces, ese fue el empujón y el momento en donde vencí el miedo a medias, porque todavía me daba muchísimo miedo hacer las entrevistas técnicas, todo este rollo. Tuve varias y era así el ataque de ansiedad casi, pero por un golpe de suerte, porque la verdad terminé en el mundo de la calidad, de QA, y
y ha sido lo mejor que me ha podido pasar. Ahí encontré mi nicho. Okay. Por cierto, disculpe que le interrumpa, dale la bienvenida a Profe. don Kenneth Sánchez. Hola, hola. Hola, profe. Me siento un poco intimidado ahora que llegó. El profe, este es el efecto profe. Él es importante, él es importante. O sea, 10 años después de que uno se fue, todavía siente ese temor. vean, otro ataque para nuestro querido Kenneth. ¿Cómo están? Qué gusto verlos, de verdad. Igual. Igual, profe. Muy complacido de verlos y escucharlos. Quería como estar de incógnito para escucharlos, para que no me vieran que estoy acá. Pero ya, no, es parte de, no hay problema. Creo que no, que ahora en esta etapa que vimos puede ser que no me contraten el próximo año, entonces por eso dado el resultado de este café. No, de verdad que mucho gusto y muy complacido de verles y escucharles también y verlos ahora convertidos en profesionales y cada uno en un área diferente o en áreas distintas. El punto es que están en informática y verlos realizados como profesionales, que al fin y al cabo es lo que uno indirectamente quiere con cada uno de los estudiantes que recibe en primer ingreso, digamos, que es donde me toca pues hacerlo sufrir un ratillo, digámoslo de esa forma, pero al final creo que la madurez y el paso de los años les va dando la perspectiva de la vida que de una u otra forma, pues lógicamente no se obtiene, porque la vida se trata de eso, y de año a año adquiriendo experiencia, y todo lo que se pasa a diario pues sirve para ir coleccionando, y la parte profesional no queda aparte, no queda de lado, precisamente. Y me da mucho gusto verlos y escucharlos. Estábamos por otro lado, pero luego usted mencionó la charla que da al inicio, al preguntarle a los muchachos, porque todo el mundo lo dice, ¿verdad? Ustedes recuerdan la primera clase con el profe Kenneth. O sea, es que todo, o sea, es inevitable, mi hermano. O sea, usted lo sabe. Yo no entiendo qué es lo que dice usted ahí, porque era todo el mundo. Siempre. Desde entonces veo usted de Tilo. Ahí lo conoció. Soy vivo ejemplo de eso. Dice Ronald Elizondo, el profe Kenneth nunca se salva, siempre le tiran algo, dice. Bueno, parte del problema. Sí, parte de. Bueno, Kevin, y ya que usted habló, sumando a lo que acaba de comentar Eddie y Marcela, ¿usted cómo le fue cuando se vino allá de las tierras altas de Tilarán, casi Monteverde? Bueno, después de que me gradué, estuve un par de meses mientras estaba buscando trabajo, estudiando un poco inglés. Luego de eso me salió una oportunidad laboral. Ya había hecho una entrevista en aquel entonces todavía en Avantica. No me fue bien en esa entrevista, pero después de eso apliqué a otra empresa que en aquel entonces se llamaba Adventa, ahora es la super reconocida Accenture. Ahí entré a trabajar en lo que es desarrollo web y estuve en esa compañía durante 2 años prácticamente. Estuve trabajando en como 3 cuentos en ese entonces. Luego de eso entré a la compañía en la que trabajo actualmente, que se llama Hangar. También entré como desarrollador web y desde entonces estuve trabajando en ese campo durante 4 años, alrededor de 4 o 5 años por ahí. Y ahora en mi última etapa, bueno, pasa algo interesante, que es importante el tema que trajeron hoy a discutir. Y es que a mí no me gustaba en sí tanto programar, pero sí me gustaba la parte informática siempre. Yo siempre he estado pegado a la computadora y todo lo demás, y siempre me ha gustado el ambiente, sí. Pero no me gustaba tanto programar y no me sentía como tan pleno y tan satisfecho en ese entonces. Y siempre me visualicé como más en la parte de dirección de proyectos informáticos. Y por ahí surgió la oportunidad hace un par de años y desde entonces estoy trabajando en la parte ya de dirección de proyectos como Project Manager. Y eso es en lo que estoy enfocado y en lo que me gustaría inclusive desarrollarme más con el tiempo, ¿no? Qué interesante.
y cómo fue esa experiencia, digamos, ir avanzando, ir entrando en esas áreas que usted menciona. Bueno, al principio creo que hay un pequeño shock de salir de la universidad y ya entrar en el ámbito laboral. Cuando usted llega y se sienta en el cubículo de una oficina con un montón de gente desconocida también, creo que hay otra cosa que es interesante, es que todos somos de la zona de Guanacaste. Y tener que irse al gran área metropolitana también es un cambio para todos, creo, me parece, desde mi perspectiva. Ese es un cambio fuerte y luego llegar y enfrentarse al ambiente laboral también allá. Es como un pequeño shock ahí, un pequeño tiempo de adaptación por el que uno tiene que pasar y comenzar a trabajar ya, a tener contacto con muchísima gente, a tener contactos con clientes, a tener que aprender acerca de comunicación con sus compañeros, acerca de comunicación con los diferentes ámbitos en los que uno trabaja, ya sea QA, ya sea creativos y demás. Y uno tiene que irse adaptando, ir conociendo toda esa parte. Y por ahí fue como un pequeño shock, pero todo bien, creo que es parte del proceso. En la universidad uno aprende muchísimo y nosotros tuvimos la bendición de tener profesores muy buenos como ustedes dos, que lo preparan y a uno le dan una visión, pero siempre tener una visión es distinto ya llegar a ese punto y enfrentarse a esa realidad, pero todo bien, creo que todos pasamos por eso. Sí, sí, sí. Sí, qué interesante. Eh, Stacy, Kevin comentó algo ahí, y que todos son de la zona de Guanacaste y tocó irse para el área metropolitana. ¿A usted cómo le fue con eso? Y además, pues, compartir un poco sobre lo mismo que ellos han estado eh, diciendo. Bueno, y para empezar con eso, tal vez con lo que estaba mencionando ellos en un principio, sí, igual siempre como que yo decía, esto no sé si me encanta, y cuando salí de la carrera yo decía justamente, puchica, y si yo no consigo trabajo programando porque de repente no soy tan buena, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Verdad? Y siempre estuvo como ese miedo ahí presente, y aparte tenía mi hermana, ¿verdad? Que, bueno, el profe que no la conoce, que era increíblemente una crack, ¿verdad? Entonces yo decía, yo tengo que ser igual que mi hermana, y si no, ¿qué va a pasar también, verdad? Entonces tenía como esa presencilla, pero conseguí un trabajo inicialmente programando, era acá, y ya después me fui para San José, ya mi primer trabajo con Escazú. De hecho fui compañera de Marce, ahí volví a ver a Marce en esta empresa. Hice la entrevista, claro, el día que fui a hacer la entrevista con todo el miedo del mundo, ¿verdad? Finalmente sí la pasé, era una entrevista programando también, entonces todo el pánico que eso conllevaba para mí, pero finalmente la pasé y me fui para allá, ¿verdad? Y sí, yo sí he tenido varios trabajillos por ahí, entonces sí pasé de esta empresa donde trabajé con Marce a otra empresa, que en este caso fue una de las que mencionó Kevin, Avantica. De hecho me pasé ahí y contraproducentemente porque yo decía, es que siento que me estoy alejando muchísimo del mundo de programación y no me siento tan bien con ello. Y me fui para esta otra empresa buscando un ambiente donde de repente pudiera tener otra vez contacto con lo que era la parte de programación, y ahí conocí el mundo de lo que es Test Automation, ¿verdad? Y eso fue algo que me cautivó y me enamoró, y que hasta la fecha pues estoy en eso. Y de ahí ya pasé como a otras empresas y hasta llegar aquí en donde estoy, que estoy como más que todo en la parte como de management y todo esto, pero igual siempre había sido una parte que me llamaba poderosamente la atención. De hecho yo saqué como una maestría en eso porque sí, tal vez yo sentía que era algo en lo que me hubiese gustado desarrollar mi carrera profesional. Entonces eso por ahí. Y con el tema de venirme de Guanacaste, de Liberia para acá, me fue terrible. Me fue muy terrible. Porque, bueno, yo era súper metida en mi casa, de las que nunca salían de la casa, ¿verdad? Y entonces literalmente era la casa, la U y de la U a la casa. Y cuando me vine para acá, a pesar de que mi hermana ya vivía por estos rumbos,
yo siempre sentí mucho miedo y tras de eso toda mi familia me metió todo el miedo del mundo, de que San José todo el miedo del mundo. Entonces yo me acuerdo que yo andaba por la avenida Central con el bolsillo aquí al frente con todo el miedo porque me iban a asaltar. Entonces sí, me fue terrible, me perdí un montón de veces y ahora en retrospectiva yo digo, mira cómo yo me perdí en ese lugar, si ahora yo sí sé cómo incluso manejarme en ese lugar, ¿verdad? Y recuerdo que como a los 4 meses, en una de las tantas visitas que yo hacía a mi familia en Liberia, porque yo iba como casi que todas las semanas, yo le dije a mi mamá, yo no quiero volver. Y era un domingo, ya tenía el tiquete del Pulmitan para regresarme, y yo le dije a mi mamá, yo no quiero regresar y no voy a regresar. Mi papá tenía una empresita, en ese momento yo le dije, yo quiero trabajar con papi, yo no quiero regresarme para allá, eso es terrible. Y recuerdo que mi mamá me agarró los tiliches, me los metió en el bolso, le dijo a mi papá que me fuera a dejar al Pulmitan, mi papá me fue a dejar al Pulmitan, yo lloraba amargamente, me subí al bus y me vine, ¿verdad? Y ahora en retrospectiva, de verdad, yo le agradezco muchísimo a mi mamá que me haya echado prácticamente de la casa porque me hizo agarrar valor. Se lo juro que me hizo agarrar valor y yo me acuerdo, yo iba en el Pulmitan llamando a todas mis tías y a mi hermana que mi mamá me había echado de la casa. Entonces, fue un momento demasiado terrible, pero yo siento que si mi mamá no hubiese hecho eso, probablemente yo me hubiese quedado allá, ¿verdad? Y no es que esté mal que me hubiese quedado, pero quizás no hubiese logrado como desarrollar mi carrera en otras áreas por lamentablemente la falta de posibilidades en el área de informática que hasta la fecha hay, que creo que ya se han ido aperturando un poquito más, ¿verdad? Pero le doy gracias a Dios y gracias a mi mamá que hizo eso y que me hizo pegarme esa llorada, porque sí, de verdad ocupaba el empujón, pero sí a mí me fue terrible con esa parte. Qué interesante. Don Kenneth, ¿quiere comentar algo ahí usted al respecto? No, estoy escuchándolos de momento y de verdad que el cambio tras que les tocó, igual cuando uno sale a la universidad hay un nuevo mundo y ya ustedes a estas alturas y con la experiencia que tienen se dan cuenta que hay un mundo de diferencia, valga la redundancia, con respecto a esto. Pero con respecto a lo que se ve en la universidad y luego lo que uno se va a encontrar afuera. Y tras de eso viene el cambio de donde se vive, de donde se ha creado, donde se sienten las condiciones, pues digamos que se siente pleno uno al cambio de ir a una nueva vida, a ejercer algo con un susto que no sabe si es bueno, si es malo, si va a pegar, si no va a pegar. Se une toda la parte, digamos, personal. Pero y son claro ejemplo de que las cosas requieren un poco de esfuerzo, requieren como todo derribar miedos, creer en uno mismo y ahí pues ahorita estamos viendo que ha resultado lo que han emprendido en realidad. Oiga, don Kenneth, y una pregunta, usted cuando los ve a ellos, que ellos, o sea, ellos hablan de cómo ha sido su experiencia, las diferentes etapas que han tenido, lo que han llegado a hacer y lo que se desarrollan hoy en día, usted que fue pues un profesor muy fuerte, muy importante en el área de programación, ¿qué le genera a usted? O sea, ¿qué se da? O sea, a mí particularmente siempre me genera, no sé, felicidad, orgullo, no sé, la verdad, y lo digo sinceramente. Usted que es, sin querer sonar sobre exagerado, tipo padre de mucha gente. Bueno, en realidad uno se siente, yo como profesional me siento satisfecho de ver personas, de ver exalumnos, digámoslo en este caso, digamos la parte personal de lado, realizados y realizados en la parte de informática. De hecho, insisto, el recibirlos uno, la cara que tienen ahora, pues obviamente jamás va a ser la primera carita que uno vio con toda aquella inocencia y con toda aquella pureza que uno lo recibe y todo lo demás. Jamás. Y no ha cambiado mucho. Jamás, ¿verdad? Ha cambiado no la tienen, de hecho, pero se siente, por lo menos desde mi parte, yo me siento realizado en la parte docente, digamos de esa forma. Porque de una u otra forma, como siempre lo menciono, en mucho o poco se contribuyó, para hablar en términos de cuerpo docente, se contribuyó en la formación de estos profesionales. Tal vez a veces es un poco ególatra hablar de uno mismo, pero yo creo que también
ellos son claros ejemplos, y si hay estudiantes incluso de primer ingreso de este año que están acá, pueden ser testimonio de esto. Yo siempre trato de no solamente insistir en el estudiante en la parte técnica o en la parte profesional, siempre trato de que piensen en el más allá, desde el primer curso, del curso de introducción, siempre trato de que tengan una perspectiva de adquirir conocimiento y no adquirir conocimiento para una prueba, para una nota, para una evaluación, sino que el conocimiento sea para cuando salgan allá afuera, porque bueno, ya a estas alturas y los que estamos acá ahorita, en esta charla pues nos hemos dado cuenta de que es muy diferente. Pero creo que al verlos ahora, la forma en que se expresan y de lo que expresan, básicamente, no la forma, sino lo que expresan, pues de una u otra manera uno contribuyó y sabe, y me alienta a seguir impulsando, aunque sea esos cortes comerciales, como les digo yo a los alumnos, esas gotas de no solamente insistir en la parte profesional, sino en la parte personal, porque las cosas van de la mano en realidad, no se pueden separar. Sí. Sumamente importante lo que usted menciona. Hablando de otras puede ser que por Kenneth es que los cuatro no estemos en el área de programación ahorita. O tal vez no. Y vea, Eddie, ya que lo menciona, ¿cómo fue su experiencia en los cursos de programación de la carrera? ¿Cuáles le marcaron? ¿Cuáles le costaron? Abandono la sesión yo. ¿Cuáles disfrutó? ¿Qué conceptos? ¿Cuáles disfrutó? ¿En qué curso disfrutó más? Si es que en alguno disfrutó, no sé. Tendría que buscar la definición de disfrutar. Definitivamente, por lo menos de mi caso, fue algoritmos. Algoritmos fue un curso que marcó, todavía me acuerdo de un par de tareas que nos dejó programadas que todavía estoy buscando. Hizo una subasta, porque inventé una subasta por ahí, con filas, con colas, que camiones entraban, que salían, que hijo de pucha, se desaparecían, era como Goku, así, teletransportación, fue en temas que pasaban por ¿verdad? Y uno no sabía qué hacer. Para peores, donde algoritmos llevamos muchos cursos. Me acuerdo que en ese semestre llevaba como 7 cursos, entonces todo se pegaba. No solo eso, también tenemos un curso con Douglas y también había que programar, y había que programar en otros cursos, y había que hacer a Maya a veces se le ocurría que estábamos en matemática y vemos matemática 7 y todos esos programas también que había que hacer. Ya vamos por el 11. Pues, imagínense. Entonces, ese algoritmo sí fue, primero, súper satisfactorio cuando logramos pasar el curso, ¿verdad? Y porque pasamos noches sin dormir ahí, ¿verdad? No solo en uno, sino con varios cursos, tratando de ver cómo pasábamos todos. Ahora que Marcela mencionó a Roy era un compañero y trabajo, que siempre trabajamos juntos en todas las tareas programadas, y bueno, y era palmarla varias veces. Entonces sí fue muy satisfactorio ese semestre, porque bueno, pasamos todos esos cursos y algoritmos. No creo que alguno de los compañeros que esté aquí diga que algoritmos fue fácil de pasar. Ampliación fui de todo. Yo fui ampliación también. Oigan, antes de continuar, y perdón por interrumpirlo, sí, claro, hermano. Luis, ¿sí? ¿Por qué me tiraste ahí a que me destrocen, hermano? Ahí pusiste que el algoritmo nos marcan y ve la gente lo que está diciendo. No, pero lo pongo porque iba a poner álgebra lineal, pero ahorita no, o sea, no estamos hablando de matemáticas. No, yo le iba a hacer una pregunta a usted, porque, digamos, a mí me pasa que cuando tengo que hacer una tarea o un examen, yo paso meditándolo. O sea, paso a veces hasta más de una semana pensando en los ejercicios. Correcto. ¿A usted le pasa similar o cómo es que nacen esas grandes tareas, esos proyectos que la gente nosotros llevamos años todavía? Yo siempre hago los ejercicios, bueno, la gente o estos muchachos pueden dar
pueden dar fe de que los ejercicios que siempre aplico en los cursos son ejercicios de la realidad, enfocados en la realidad, porque siempre he pensado que tras de que hay un costo ahí de tiempo en aprender lo que es la parte técnica de la programación, todavía comenzar a plantear ejercicios que son un poco inentendibles o con un grado de complejidad de comprensión no asociado a la realidad, pues les va a generar un poco más les va a permitir más bien a tomar más tiempo de poder realizarlo. Y a mí en realidad, a mí como docente lo que me interesa es evaluar los temas que vamos desarrollando en el curso, de manera que no es por la parte de comprensión, para eso está el curso de análisis, sino más bien tirarlo más allá de evaluar las estructuras de datos, en este caso que estamos hablando del famosísimo algoritmo, sobre los algoritmos como tal. Y yo sí, igual, yo paso en mis viajes, cuando me trasladaba aquí a Nicoya o así, ahí venía pensando, tenía una hora de tiempo mientras conducía de pensar los ejercicios y casi siempre lo hago de esa forma, tratando de asociar siempre algo a la realidad, siempre lo he hecho de esa manera. Sí. Qué bueno que aclaro eso, porque ahora la verdad que mucha gente a veces preguntará que dónde viene su inspiración, si es divina o maligna, pero bueno, ya vemos que es divina. Ya, y si usted va manejando y viene viendo el atardecer, ¿cómo se le va a uno ocurrir cosas malas? Imagínese, además le voy a ser honesto, ese ejercicio de la subasta lo pensé precisamente porque llegando a Nicoya hay una subasta ahí a mano izquierda, la subasta en Esa fue la subasta. Esa fue la subasta, correcto, por ejemplo, para dar un ejemplo. Oiga, pero continuando con lo que le preguntamos ahí, bueno, ella ya puso, bueno, en realidad no especificó si fue el que menos disfrutó o el que más le costó, nada más empezó a llorar, nada más empezó a comentar sobre el curso. Pero alguno que le gustara de toda la rama que tenemos o que algunos tengan relación, alguno que usted haya sentido que conceptos le hayan marcado y que sean útiles dentro de lo que se ha desempeñado profesionalmente. No, a mí, aunque el algoritmo fue muy difícil, los cursos de programación me gustaban. A mí sí, yo sentía que sí me gustaba programar, no me sentía tan malo en esa área, en esa parte de la informática. Y entonces sí me gustaba, sí pasábamos ahí, aunque tuviera uno que no dormir, pero igual, o sea, lo disfrutaba porque cuando lográbamos el objetivo es una satisfacción. Aunque como cuesta tanto, yo creo que lo que más le deja a uno es la satisfacción de que, bueno, lo logré. Cuando usted llega a recoger las notas, a ver, lo logré, pasé varios días trabajando en esto, en lo otro, y bueno, y lo logré. Por ahí vi un comentario que puso Carolina, tiene toda la razón. Todos estos cursos los que nos enseñan es a pensar, y creo que cuando ya tenemos la capacidad de analizar los problemas y verlos de diferentes formas, nos ayudan para la vida, para el trabajo. En el puesto que estoy ahorita, eso es lo que pasa. Yo llego a escuchar a los clientes y los clientes que quieren un software que haga esto y esto, y yo estoy levantando requerimientos y de una vez pensando, tratando de ver cómo soluciono eso que me está diciendo, aunque ya trabajemos un core que ya normalmente no se toca, pero siempre me abre la mente. Yo creo que esto es lo más importante que me dejó la U, de esa forma de análisis, de ser más analítico, de pensar, de que no dejarme llevar solo lo que sale, o más ahora con este tema de redes sociales que salen demasiadas cosas y todo el mundo se lo cree. Entonces creo que eso es muy importante y son cosas que rescato que la U hizo en mí, por lo menos. Ok, muchas gracias. Marcela, la misma pregunta. En mi caso, bueno, sí, el que más nos marcó, digo, traumó algoritmos, estructuras de datos. Yo creo que ahí empecé a dudar de mis decisiones de vida. Pero el que más me gustó y lo recuerdo, y fue que una de las cosas que cuando llegué a trabajar dije, mira, esto sí lo vi así tal cual en la universidad, fue el de ingeniería del software, que también lo da el profe a final de la carrera.
Yo entré a trabajar en el primer trabajo de una empresa muy estructurada en lo que era el, sí, pues el ciclo de desarrollo. Entonces, ahí fue donde dije, ah, sí, esto lo vi en la universidad, en el curso de ingeniería de software, tal cual. Y ese fue uno que disfruté muchísimo, que no sufrí para nada. Yo soy persona de teoría y llevarlo a la práctica. No soy tanto de análisis matemático, digamos. Entonces, ese fue el que más me gustó a mí. Marcela, aprovechando algo que usted mencionó, usted dijo que el curso de algoritmos la había hecho dudar y creo, no sé si es equivocado generalizar que todos en las diferentes carreras que hemos estudiado, tal vez tenemos algún momento de duda. Usted Es dice un que este lapsus. curso, sí, sí, sí. Perdón, es un lapsus que Usted- vivimos todos. Sí. Sí, y según tengo entendido, la duda no es mala, pero bueno, ahorita no nos vamos a poner a filosofar sobre ello. ¿Qué le hizo a usted continuar, digamos? ¿Por qué continuó? O sea, ¿qué le motivó? ¿O no fue nada que le motivara? Simplemente dijo, no, voy a continuar porque ¿qué me queda? ¿Qué fue? Porque Hay que seguir, había que seguir hasta llegar al final de la meta. Y digamos, es como mencionó Eddie, cuando te entregan la nota, bueno, en ese caso yo tuve que ir a ampliación en algoritmos, cuando ya uno pasa ampli y ya pasó el curso, es de esas cosas que uno siente que superó el obstáculo, superó lo difícil y entonces siempre es reconfortante. Sin embargo, la duda siempre existe, ¿verdad? Porque uno dice, si yo no pude pasar esto fácilmente como tal compañero o como el otro compañero, ¿qué estoy haciendo yo acá? Si de eso se trata esta carrera. Por eso volvemos a la base de este chat, ¿verdad? El tema de este chat. Programar es lo único que hay. Entonces, por eso eran las dudas. Yo no estaba al tanto de las distintas ramas o distintos puestos o en los que uno se podía desarrollar profesionalmente, ya teniendo su título que lo respaldara. Entonces, volviendo a la respuesta y resumido, había que hacerle hasta el final. y Marcela, sin querer abusar, entonces si usted ahorita en este momento llega y conoce a la Marcela de ese momento y le tuviera que dar algún consejo, algún mensaje, ¿qué le diría? Le diría que no se preocupe, que hay muchísimas opciones más y que con su título puede accesar a todo ese rango de opciones, venta de software, project manager, lead, no sé, QA. Hay gente que se dedica al diseño nada más web, que lo contemplé en algún momento. Bases de datos, específicamente redes, no sé, muchísimas cosas, pero no es solo programar. Y también está bien que te cueste algoritmos, o sea, no pasa nada, no pasa nada, digamos. Muy bien, buen aporte. Don Kere, ¿usted qué opina? ¿Está bien que le cueste o no algoritmos a la gente? Sí, claro, de hecho ellos se traman y yo lo disfruto. No es así. ¡Oh, por Dios! No, es una broma, pues, vamos a pensar de verdad que sí, la gente que viene ahí. No, es parte de, yo siempre menciono que el curso tiene un nivel de dificultad y creo que fue Eddie que lo mencionó ahorita, que ya eso no es culpa mía directamente, pero en la malla curricular, en el plan de estudio de la carrera, está en un semestre, en un ciclo que es muy pesado en realidad. Y yo siempre lo menciono, porque tal vez si lo colocaran en el segundo, en el cuarto ciclo, sería en este caso, el nivel ¿qué? El nivel de traumatización que genera sería menor, para decirlo de alguna manera. Pero sí está en un bloque que yo considero, o sea, tampoco uno puede tapar el sol con un dedo. En ese caso, ahí el plan de estudio está en un ciclo que es muy pesado, y yo considero que es el más pesado. Ve qué lindo Roy trivial, dice, bueno, pues, es parte digamos que es un plus, por llamarlo de alguna manera, que tiene el curso ahí. Yo siempre lo he mencionado y los muchachos aquí presentes no me dejan mentir de que
es un curso más. Lo que pasa es que tiene un trasfondo que por ahí ya lo mencionaron, que es la parte de desarrollar, digamos que el pensamiento, la lógica, la forma de pensar, por dónde entrarle a un problema como tal. Y ahorita lo hablamos acá y los cuatro lo entiendo, los seis lo entendemos por la experiencia que tenemos, pero cuesta cuando entender esa parte, digamos, ese trasfondo cuando se está cursando o llevando el curso por primera vez, digámoslo de esa forma. Porque el requisito que tiene es llevarlo 2 veces. No, perdón. No, es parte de... Oír ampliación. Oír ampliación, correcto, sí. Cualquiera de los dos Sí. funcionaría. ¿Eh? Claro que sí. Stacy, bueno, perdón, ahorita voy con Stacy, primero voy a ir con Kevin, disculpe Stacy. Kevin, ¿usted igual tuvo algún momento de duda en algún curso? Y lo mismo, igual algún curso de Progra que te marcara por lo bueno, por lo malo, o ambas cosas. Bueno, más allá de hablar de cursos en sí, yo creo que también podríamos hablar de profesores en sí, porque uno tiene... Ah, Virgen Santísima. Se No, puso pero color es de que- hormiga esta situación. Traigo para mí. Aquí dice fin de la transmisión, dice aquí. Oh, wow. no, que Qué fuerte, Kevin, qué fuerte. creo que hay muchos cursos difíciles en la carrera y en informática en sí son demasiados los cursos difíciles por la cantidad de matemáticas que se lleva, por la cantidad de programación. Pero hay cursos con profesores que a pesar de la dificultad uno va aprendiendo muchísimas cosas. Por ejemplo, puedo nombrarlos a ustedes dos, que yo creo que el otro día lo hablaba con Luis, ahí por aparte que estábamos conversando, que aparte de todas las enseñanzas que uno va tomando en la parte técnica, ustedes también lo van enseñando a uno y preparando para el mundo laboral y para el mundo profesional de una manera muy importante. Ustedes, no sé si lo tienen claro, pero ustedes por la forma en la que enseñan, se vuelven muchas veces mentores para uno. Y uno Perdona, o nos ganamos muchos enemigos también. también, pero por la forma en la que tienen de enseñar, creo que siempre permanecen en la memoria de uno. A mí no se me olvida montones de cosas con Kenneth, que en clases lo hacía a uno tener que sacar lo mejor de uno. Si tenía que regañarlo a uno, lo regañaba. Si tenía que decirle cualquier cosa, a mí me despertó varias veces. o igual a Maya, con muchísimas cosas. Pero los cursos con ustedes dos yo los recuerdo muchísimo. Y también, para ser sincero, los cursos con Cipriano. No sé qué se hizo Cipriano porque borró Facebook, no sé qué lo hizo. Pero los cursos con Cipriano también los recuerdo con mucho cariño también. Yo creo que ya Cipriano se pensionó, fue hace algún ratillo. Y lo hicieron cerrar Facebook, yo creo. No, ya volvió hace como 3 meses volvió, Kevin, hay que buscarlo ahí. Hay que buscarlo entonces. Okay. Sí, sí. Pero mira, Con el pelo teñido. ¿tuviste duda algún momento? Sí, claro que tuve dudas y yo creo que la mayoría de ustedes saben que yo también ahora estudio periodismo. En algún momento, creo que en el segundo año, tuve dudas acerca de si estaba estudiando lo que realmente me gustaba, pero seguí y terminé la carrera y para serles sinceros, a pesar de que ahora estudio periodismo, yo no veo mi vida sin informática, digamos. Esta es mi carrera principal. Ahora me tomo periodismo más allá como un tipo hobby, como algo que disfruto aparte del trabajo, pero yo creo que probablemente el resto de mi vida lo siga trabajando en la parte informática. O sea, es la parte que estoy ahorita en dirección de proyectos informáticos, me gusta mucho, para ser sincero, me siento muy cómodo y muy pleno en esto. Pero obviamente sin todo lo que hubiese, sin todo lo que he pasado para llegar hasta acá, no lo hubiese logrado. Por ahí ya poniéndonos más ñoños, podemos mencionar aquello que decía Steve Jobs, que uno no entiende los puntos viendo hacia atrás, viendo hacia adelante, sino viendo hacia atrás, que es cuando dice, bueno, pasé por esto y por esto para poder llegar hasta acá. Y entonces creo que por ahí vamos. Sí, interesante. Y bueno, hace falta Stacy, que comente un poco sobre esto. Antes de que Stacy hable, yo quiero comentar algo. Yo no sé si Stacy fue asistente de ustedes, don Kenneth, pero ella sí fue asistente mía. Y hasta la fecha creo que no he tenido asistente más ruda que Stacy, ¿verdad? Qué buena asistente que era. O sea, metía miedo
O sea, hasta la mandaba a cuidar quizzes. O sea, muy pocas veces yo hago eso. Y de verdad metía miedo. O sea, se tomaba el trabajo muy, pero muy en serio. Y hasta la fecha no he vuelto a tener un asistente así de odiosa, digo, así de bueno. Sí, y lo aprendí ahí de los profes. Uno veía que tenía que llegar así, como con cara de, aquí vamos a ver, y uno llegaba así, ¿verdad? Sí, recuerdo eso muy Buenos bien. tutores tenía. Tenía buenos profesores y buenos ejemplos que me enseñaron que uno tenía que llegar con cara de paniquear a todo mundo en los exámenes y en todo. Entonces llegaba así. Ese es Amaya, ese es Amaya. Sí. Pero bueno, sí, yo la verdad, yo entré con mucho entusiasmo a la carrera. Yo entré emocionadísima y segurísima de que eso era lo que yo quería. Esto pasó porque mi hermana estudió esto antes de mí, ¿verdad? Y como les mencioné antes, de verdad yo la considero a ella una crack y le tengo demasiado respeto y admiración profesional. Y yo la veía a ella programando y yo decía, lo que ella está haciendo, yo definitivamente lo quiero para mi vida. Y yo sé que ella es buena y si ella es buena, yo también puedo. Entonces, cuando yo llegué a la carrera y de hecho el primer curso que uno lleva, bueno, de mis primeras clases fue intro con Kenneth, ¿verdad? Y ya mi hermana me había hablado de Kenneth, ¿verdad? Entonces, ya como mi background, ¿verdad? Y ya sabía lo que me enfrentaba, me habían comentado, pero, o sea, yo sabía que era un profe rudo y que, ¿verdad? Había que ponerle mucho, eso era lo que yo sabía. Pero desde que yo entro a la clase y lo escucho hablar, en mí entra un temor que no les puedo explicar, ¿verdad? Dios mío. Y yo decía, oh cielos, ¿verdad? Y ya pasó como la segunda, tercera clase y soy honesta, como desde la tercera clase de intro yo me empecé a cuestionar si verdaderamente yo había tomado la decisión correcta, ¿verdad? Sin embargo, bueno, terminó intro y todo bien. Ese no fue el curso que realmente me hizo cuestionarme todo, sino programito, ¿verdad? Y empiece a producir, mamita. Entonces, yo decía, si me equivoqué, ¿cómo le explico a mi familia que me equivoqué, verdad? ¿Cómo los decepciono? ¿Cómo les digo que no fui igual que mi hermana, que fue directo y así, todo muy bien ella, ¿verdad? Crack, todo excelente. ¿Cómo explico yo eso a mi familia? Entonces yo me lo empecé a cuestionar, sin embargo me quedé callada y seguí, ¿verdad? Poniéndole un montón, con todo el miedo y con todo el susto. Yo siento que pasé como ese primer año con muchísimo susto. Y ya el segundo año yo dije, bueno, de repente todavía no estoy tan segura, pero como decía Marce, siga, no hay de otra, siga para adelante porque aquí usted no puede ir para atrás y no puede ni siquiera mencionar que usted tuvo dudas. Entonces, ya siga, ¿verdad? Y conforme seguí en la carrera, obviamente llegué a algoritmos y obviamente otro impact donde me volví a cuestionar la vida. Pero realmente y creo que, como decía, creo que es un curso que verdaderamente le enseña a uno muchísimo, no solamente la parte técnica, sino también como la parte analítica, y también es un curso que le enseña a uno a formarse no solamente como, o sea, como estudiante. Siento yo que es un curso que te forma y, y que te hace formar muchísimo carácter. Entonces, de verdad fue un curso en el que yo le tuve que poner un montón. Yo en ese curso no fui a ampliación, pero sí recuerdo el último examen. Ese fue el último examen que yo me acuerdo que yo salí de ese examen de laboratorio y me senté como en una cerita que había fuera del laboratorio y yo nada más lo entregué y yo dije, santo cielo, yo no sé qué pasa aquí, y ahí donde me empecé a cuestionar si habría pasado el curso o no lo habría pasado. Y era una pregunta muy grande que yo me hacía porque recuerdo, y no sé si todavía se hace así, pero recuerdo que en ese tiempo el curso lo abrían un solo semestre. Entonces, usted perdía el curso semestre y olvídense porque hasta el otro año, ¿verdad? Entonces, era el miedo terrible de atrasarse un año completo en la carrera. Entonces, fueron como los tres primeros cursos de Progra, de hecho, fueron como los que me hicieron cuestionarme mucho, pero quizás después de Progra 1 yo dije, ok, puedo manejar esta situación, ¿verdad? Y luego en algoritmos viene una parte, pero tal vez donde uno no duda tanto, sino uno dice, ok, esta situación se puso ruda y de verdad hay que ponerle muchísimo. Y sí, esos fueron como los cursos que me hicieron muchísimo cuestionarme. Y del curso que yo creo que yo más disfruté, no fue programación,
fue el curso de álgebra. Yo ese curso lo disfruté muchísimo. Yo disfruté muchísimo álgebra, la verdad sí. Disfruté muchísimo Voy a álgebra. mostrar esta grabación la próxima vez que ya Pero Yo lo disfruté tanto que lo llevé 3 veces. ve que ¿Cuál? ¿Uno, dos o tres? Yo creo que Stacy está devolviendo ahí las palabras del profe, de verdad, las está devolviendo. La brocha. No es brocha, lo juro. El profe sabe que a mí de verdad me gustaban mucho las mates y yo ni siquiera fue cálculo ni mate discretas, porque mate discretas fue lo primero que yo llevé con el profe. Fue álgebra el curso que disfruté como más, porque uno ya estaba acostumbrada como a que sí, también Amaya era muy rudo, ¿verdad? Y la cosa tampoco era nada fácil. Entonces, ya estaba acostumbrada a eso y ya álgebra lo pude disfrutar un poquitito más y fue un curso que de verdad me encantó y le doy muchas gracias también al profe por haberme dado la oportunidad de ser asistente porque aprendí mucho también. Uno dice que sería mentira, pero yo creo que y lo digo para las personas que tal vez están escuchando y son asistentes o se la están pensando para saber si son asistentes o no, es una experiencia muy enriquecedora. Uno aprende bastante, no solamente de la materia, sino que también lo forma uno con responsabilidades, ¿verdad? Porque uno tiene que revisar lo que son exámenes, tareas, incluso como decía el profe, a veces lo mandan a uno a cuidar exámenes o quizzes o así, y uno aprende a tener responsabilidades que uno no se imagina, que tal vez esas formaciones pequeñitas le ayudan a uno cuando uno va a empezar a trabajar aquí. Ok, sí, yo tuve responsabilidades definitivamente, ¿verdad? Entonces, esas cosas de verdad ayudan. Entonces, si hay alguien que por ahí se lo está pensando, que si soy asistente, que si no soy asistente, incluso no lo hagan solo por la beca, de verdad para uno es muy enriquecedor esa parte. Y es currículum también, ¿verdad? Sí, exactamente. A eso iba, Luis. A eso iba porque me parece rescatable que Stacy se refiera a esta parte de los asistentes, que a veces la gente lo ve como que no tiene como que no tiene un poquito, o no le reconocen la valía que tiene. Yo siempre lo mercadeo como un fogueo, como un entrenamiento, como un punto más dentro de lo que es el currículum y de experiencia laboral, porque bien que mal es una experiencia laboral la que se lleva ahí, aparte de manejar situaciones y típicas, propiamente de lo que es la parte docente, que es lo que uno puede inferir ahí, en el caso específico. Esa parte de lidiar con personas que... Exactamente, juega mucho, de verdad. Algunas situaciones, por ejemplo, a los asistentes que han trabajado conmigo, la parte de la evaluación, para que se den cuenta que, por ejemplo, en los cursos de programación no es fácil evaluar un programa nada más porque se ejecute, no es porque lo haga bien, sino el trasfondo que tiene eso, en la parte que estructuras de datos, si cumplen en la parte técnica, manejo de parámetros y ese tipo de cosas. Y ahí, eso no lo puede enseñar uno en una clase normal, eso tiene que ser alguien que esté a la par de uno, viendo cómo es que se hace ese trabajo. Y eso ayuda mucho, yo más bien rescato eso. Y además ya decirle que a minutos 56 al 59 está el comentario Stacy para que lo saque, y seguro lo van a pasar viendo, de que el curso que le gustó es álgebra. Ay, la primera clase de álgebra. Alguien que sí lo disfrutó, usted le dice. Uno entre todos. Después, una cosita ahí. Yo rescato también a Stacy, la hermana de Stacy, Hazel. Ella sí fue asistente conmigo. Y genial. Y puedo decirlo ahorita que no he tenido un asistente, digamos que del calibre de ella, por así decirlo. Y con Hazel me pasó una situación, yo no sé si ella se acordará, pero Hazel, yo como que dentro de las cosas que a veces menciono en clase y que me refería ahora en la parte personal, yo lo que dije le llegó al corazón, al ego, la golpeó y eso hizo como que reaccionara, y estoy hablando del curso de introducción. Ella hizo que reaccionara, no recuerdo ahorita si fue para un examen porque todos habían salido sonados o yo decía que nadie iba a aprobar el curso, y eso que le golpeó el ego a ella y a sí misma, porque ella me lo comentó eso luego, años más adelante, lógicamente. Y me dijo que
Vale, vale, profes. Y ella me comentó, bueno, vea, qué bueno que nos está escuchando para que rectifique o confirme lo que estoy diciendo. Eso le tocó a ella, su ego, y reaccionó. Yo no recuerdo ese curso, yo sé que Hazel, el curso de introducción, ella es una de las mejores estudiantes que hemos tenido, hablando de lo que se ha egresado ahí en la sede. Pero creo que ese curso, si no me equivoco, Giselle no lo ganó con más de 8, si mal no me equivoco. Pero de ahí en adelante cambió su perspectiva y se demostró a sí misma de que estaba hecha, y más que demostrado, lo tiene ahora con toda la experiencia y lo genial que salió, como dice, retomando lo que dice Stacy, es una crack en realidad, muy buena, muy buena. Aquí, eso es lo que quería aportar ahí. Claro. Yo quiero hacer una pregunta a nuestros invitados, y es que, volviendo un poco al tema central de esta reunión, cuando yo pensaba en el tema, yo decía, pues puchica, hay que tratar esto con un poco de delicadez, porque tal vez de repente alguien que esté en los primeros cursos, que tal vez no es el más apto o el más aplicado en la parte de programación, que tal vez ahorita de repente lo primero que hace es no pensar mucho a la hora de dar una solución de un problema, sino ver cómo lo que llamamos maquillar. Entonces tal vez de repente alguien puede decir, mire, yo me la puedo jugar, ve aquí, están estas personas hablando que sí se puede, pero obviamente la situación de ustedes es diferente, y eso es algo que quisiera, digamos, que ustedes marquen y recalquen. O sea, si hay que saber programación, y hay una parte básica que hay que saber, tampoco es que nos vamos a ir sin los elementos básicos y ya con eso voy a hacer carrera. No es ese el eje o la idea de este café, es que quede claro que sí hay que saber, que sí hay que sentarse, que no va a ser lo que hago en mi día a día, pero que obviamente me marcó, me influyó, y que de alguna u otra manera lo necesito dentro de mi labor, o lo he necesitado, o lo llegaré a necesitar. No sé ustedes si alguno de ustedes quiere aportar algo a eso. Sí. Yo con eso estoy completamente de acuerdo, y lo digo porque en una experiencia que yo ya tuve, que estaba trabajando como QA en la parte de automatización justamente, yo trabajaba para un cliente que lo que hace es outsourcing, y en algún momento el muchacho que era el web developer se fue y dijeron, ocupamos que alguien nos ayude con esto, y a mí nada más me dijeron, ocupo que le entre a esto, ¿verdad? Me haga todo el frontend de esto, y yo, oiga, pero yo hace rato no toco eso, ¿verdad? Entonces, y yo ahí, bueno, y yo me acuerdo, ¿verdad? Y definitivamente el tener la base y nunca habérselo tomado a juego, sino que de verdad uno dice, ok, me cuesta, y está bien que me cueste, como decía Marte, pero el hecho de que me cueste no quiere decir que no lo voy a aprender y que no lo voy a entender. Entonces, si definitivamente yo no hubiese tenido esa base, es algo que yo no hubiese logrado, y probablemente se los pongo así. De eso dependía de que, a pesar de que yo tenía un muy buen performance como en la parte de automation, si no hacía bien mi trabajo en esto que me estaban pidiendo, ¿qué pasaba, verdad? Entonces, igual es importante como tener uno la base y entenderlo, y que si de repente te dicen, bueno, hey mamita, ocupo que me ayude con esto, uno por lo menos tener una base para decir, ok, aquí investigo un poquitito más y le doy, porque de esto se trata la carrera de nosotros, ¿verdad? Nunca vamos a terminar de aprender, hay que investigar un poquitito más, pero si usted tiene la base y la tiene sólida ahí, no importa lo que usted lo pongan a hacer, sí, se va a tomar un poquitito más, le va a costar, pero lo va a poder hacer. Ok. Muchas gracias, Stacy. Sumamente interesante eso que usted menciona. ¿Alguno más que quiera? No sé, Eddie. Yo también quiero categorizar esa parte, porque sí es importante definitivamente tener ese conocimiento de programación, todas esas horas de estudio, todas esas horas de estar ahí trabajando y programando, porque de momento en que ya uno llega, aunque no esté programando todos los días, aunque yo ya tenga 3 años de no programar, tengo la visión, tengo la noción de cómo se hacen las cosas, cuando tengo que hacer un levantamiento de requerimientos, cuando tengo que hacer una documentación, cuando estoy dando una solución al cliente. A mí me toca mucho también escuchar a clientes que quieren hacer integraciones entre software, y creo que es una ventaja competitiva que tengo actualmente con mis compañeros del mismo puesto, digamos, porque ellos tal vez son más parte comercial nada más, pero yo ya tengo esa parte
de programación que me hace en una reunión de esas, normalmente me llevan a mí para aportar, para hablar con la persona de informática, el de TI que está ahí o el programador directo. Entonces, a mí, a lo personal, eso me ha ayudado mucho, tener ese conocimiento para ahora llegar a ser el consultor de negocios que ya soy, ya tengo 3 años de eso. Entonces, definitivamente, sí es importante que se conozca, que se estudie la programación, que se estudie las bases, porque en algún momento nos va a tocar ese conocimiento, acordarnos de eso, o por lo menos si no nos acordamos, tenemos la noción de por dónde comenzar a buscar y dar la solución de lo que nos están pidiendo. Okay. Antes de que alguien más comente algo, Eddie, ¿usted en qué es lo que trabaja actualmente? Yo soy consultor de negocios, es el puesto, es venta de software, digamos, nosotros, como le comentaba, tenemos un ERP, o sea, usted si tiene una empresa, software, una empresa pyme o grande, y quiere llevar su control contable, su parte comercial, tema de factura electrónica, por ejemplo, ustedes nos llaman y nosotros, ahí llegaría yo en ese momento, ya una reunión con usted a escucharlo, a ver qué es lo que necesita, y yo le digo, bueno, sí, yo tengo estos y estos módulos que hacen eso que usted necesita. Okay. Entonces es la parte de ahí, bueno, toda la parte comercial, bueno, y normalmente el cliente no solo me escucha a mí, si no sería muy fácil, ¿verdad? Estar solo. Siempre llama a todos los demás competidores y ahí comienza el trabajo comercial, y eso es lo bonito también porque hablo con dueños, con gerentes de empresas, tanto pequeñas como muy grandes. Entonces es una experiencia muy enriquecedora en todos esos puntos. ¿Alguna subasta de momento? Bueno, no me ha tocado ninguna subasta todavía. Buena esa, Kevin, buena. No, de mi lado, vaya una. De mi lado también pienso lo mismo que están opinando, lo mismo que mencioné antes. Uno no puede llegar a un punto sin antes haber pasado por varias cosas, por lo menos en la parte en la que estoy trabajando ahorita de dirección de proyectos. Uno siempre tiene la noción de qué es lo que está pasando detrás con sus equipos de trabajo, porque uno ha pasado por todas esas etapas. Uno sabe qué es lo que está pasando en la parte de backend, en la parte de frontend, cuando el cliente habla con uno le puede explicar de una mejor manera, cuando los desarrolladores, cuando el equipo de QA, cuando todos los equipos están trabajando, uno tiene la noción de qué es lo que están haciendo. Entonces creo que es importantísimo poder uno tener todo ese conocimiento adquirido a lo largo de los años para poder llegar a desempeñarse en una posición como, por ejemplo, esta que estoy comentando, que es la dirección de proyectos. Okay. Yo de mi parte creo que no hay manera de saltarse la base de la informática, digamos, por así decirlo. Es un must, como se dice en inglés, es necesario. Como dijo Kevin, hay que pasar por allí, hay que pasar por la base y recoger ese conocimiento para, ya sea como Stacy, usarlo en un futuro, o por lo menos si estás hablando con un cliente, si estás hablando con un desarrollador, tener noción de programación orientada a objetos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Yo particularmente no lo uso en mi día a día, pero sí hay que estar conscientes de que no te puedes saltar la base de la carrera. Es un sí. Ahora, que no seas la estrella en el firmamento, en el tema, no es algo que bloquee tu futuro profesional. Eso es lo que yo creo que debería de llevarse la gente de acá. O sea, que está bien tener dudas, está bien que te haya costado, programa 1, algoritmos, es parte del proceso y está bien, pero también hay ramas donde te puedes desempeñar que no precisamente tenés que pasar otra vez por algoritmos todos los días en tu día laboral. Sí. Pero está bien que le haya costado porque cuando llegamos al trabajo van a haber cosas que nos van a costar así o más. Claro. No es programación, es de otro, pero nos va a costar y tenemos que seguir. O sea, no podemos dejar las cosas nada más botadas, sino hay que terminarlo. Entonces, desde la universidad nos están enseñando en eso, de que hay que terminar aunque sea difícil.
Dentro de los comentarios que hemos recibido hoy en la transmisión, alguien decía eso, de que la perseverancia y la constancia son elementos muy importantes en la carrera, a la hora de estudiar esta carrera. ¿Ustedes qué opinan de eso? No solo en la En carrera, la vida. en la vida en general. En la vida profesional, en la vida personal, y bueno, yo después de 8 años de estar trabajando puedo decir que de verdad uno tiene que ser perseverante y tiene que ser constante y tiene que luchar demasiado por las metas que uno tiene en la vida. La U no fue fácil, ningún curso fue fácil, ni álgebra, que lo disfruté mucho, fue fácil. Nada es fácil, ¿verdad? Y cuando uno llega al trabajo, el día a día, ni siquiera el día a día es fácil, ¿verdad? Las tareas que uno tiene día con día son bastante complejas a veces, ya sea que sean técnicas o que sean un poco más administrativas, siempre va a haber un grado de complejidad alto y siempre vas a tener como que esos retos, ¿verdad? Entonces hay que perseverar mucho y hay que ser muy constante y hay que tener claro que si la U te está costando, está bien, es normal y no creas que cuando salgas de la U todo va a mejorar porque no es que no mejora, ¿verdad? Es que siempre vas a tener retos en la vida, pero la gratificación que uno tiene cuando va alcanzando metas, cuando va logrando siquiera aquello que te está costando en el momento es muchísima, ¿verdad? Entonces, de verdad, a los que están llevando la carrera, que les quede ese mensaje, que aunque esté duro, no piensen que hay que abandonar, o que hay que buscar una salida fácil, porque créame que si usted se va para otra carrera también se va a encontrar una pega. Entonces, de verdad, la vida en general y la vida profesional no es sencilla. Y hay algo que nosotros como carrera tenemos que tener muy claro, y es lo que mencioné anteriormente, uno nunca va a terminar de aprender, siempre sale algo nuevo. Entonces no crea que porque ya pasó esto, lo que viene es fácil, o sea, va a tener otros retos porque aunque usted no está en la parte de programación, aunque usted no está en la parte técnica, siempre le van a tocar aprender cosas nuevas. Así que de por sí, la vida profesional es complicada, agréguele la complejidad de siempre tener que estar aprendiendo cosas nuevas, ¿verdad? Sí. Las personas que tenemos por acá quisieron compartir algunas fotografías. No sé si será que se ve. Vamos a ver. Que se estará viendo en pantalla. Ay, creo que ahí está la foto. Sí, ahí está la fotografía. Sí. Pero dile, esto es que sea Marcelo. Sí, Pero se ve un poco pequeña. A la puchica. Estamos experimentando problemas con la transmisión. Vean ustedes ahora qué pasó. Ahí está. Ahí está. Marcela, ¿usted quiso compartir esta fotografía? ¿Por Sí, qué? ¿Qué representa esta foto para usted? estos son todos mis compañeros de carrera, solo estrellas. Pero una cantidad de estrellas, así el firmamento que ustedes no se imaginan, hasta la fecha siguen siendo estrellas. Esta charla fue planeada en un curso de Cipriano. Trajimos a Theodore Hope desde San José en avioneta, hicimos todas unas actividades para recoger los fondos para esta actividad. Y lo que yo descubrí en esta actividad particularmente son mis habilidades de liderazgo, compañeros. Estará Roy por ahí, ¿qué irá Roy? Él podría utilizar otras palabras, pero la palabra correcta es el liderazgo, una mujer con liderazgo. Entonces, bueno, no fui solamente yo, habíamos un grupo de personas que lo estábamos organizando, pero esta particularmente fue como al final de la carrera y por eso cuando el profe me dio la tarea de buscar una foto representativa, de paso escogí una que me hubiera hecho, de un momento que me hizo muy feliz. Qué bueno. Por aquí creo que hay una de Eddie que lastimosamente, si pueden ver, ven en la parte del frente abajo un tal Kevin ahí, feliz de la vida con... todos estamos sanos y siempre en su estado normal, diría yo ahí, todos. No pegue color que
Esa foto la compartió Eddie. Creo Eddie, que creo que algo que es muy bonito de la sede de Guanacaste es que, bueno, es una sede pequeña, no es tan grande como la de Rodrigo Facio, ¿verdad? Jamás. Y entonces teníamos ese compañerismo de que desde que comenzamos conocemos a los primeros compañeros. Bueno, lastimosamente no todos terminan, pero llegamos a ser muy buenos amigos y hasta la fecha muchos que están ahí, como dice Marcela, hay muchas estrellas que todavía están siendo estrellas, pero sigue la amistad y eso es lo importante. Y no solo la amistad con nosotros, los mismos estudiantes, sino llega a tener uno una amistad con los profesores, con Cipriano, con ustedes dos, que cuando uno los llega a ver, de verdad que uno dice, mira, los saluda, los quiere saludar, quiere hablar, porque tiene rato de no verlos. Igual, siempre decirle alguna tontera, porque así somos, ¿verdad? Pero sí hay una bonita relación y con todos los que estaban ahí, bueno, es igual, fue en ese curso de Cipriano que también íbamos a compartir todos juntos. Esa me tocó ir 2 veces, ahí fue una de sapo por culpa de Marcela también. Por aquí hay una de Kevin, esta fue una de las que Kevin quiso compartir. No sé qué tiene. Eso es en el laboratorio, no sé, pasamos muchísimo tiempo en ese laboratorio, era como, no sé, como nuestra segunda casa. Llegar de todo el calor de Liberia y meterse en ese laboratorio era como ya estar en la casa y pasar desde ahí, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche a veces, no sé, es como el segundo hogar. Ahí estaba Byron sí no terminó la carrera, Steven sí, por detrás. Y esa foto, esa que estás compartiendo ahorita es muy bonita porque es como, creo que una última caminata que hicimos desde la universidad de ese pequeño grupo de personas hasta el Parque Liberia, ya es como uno despidiéndose de esa familia que, como decía Eddie, ha hecho durante 4 años, y es lo bonito también de la sede de Guanacaste, sí. Sí. Por aquí, bueno, creo que me falta, vamos a buscar una de Stacy. Stacy mandó un video ahí haciendo algo, pero la verdad, sinceramente, eso me pareció un poco inapropiado. Entonces, Profe, por favor. Lo curioso es que Stacy mandó fotos donde no sale ella, o sea, yo no entiendo. Porque yo le expliqué por qué, profe. Yo porque tengo esta un drive, foto un external drive donde está la oficina, ¿verdad? Entonces, ok, esa foto es súper importante porque en esa foto, esa fue el último día de Programa 1. No, mentira, sí, de Programa 1. Entonces, si ven, el famosísimo Byron que mencionaban antes, es el que está ahí tirado ahí al fondo, así quedó el prójimo. Y bueno, ese es Arby, ¿verdad? Entonces recuerdo que ese fue un día donde estábamos verdaderamente agotados, creo que habíamos terminado examen ese día. Y pues Byron, creo, si yo mal no recuerdo, nos había contado súper bien que era que él no había podido dormir porque le había pasado dando y había pasado estudiando, y de verdad, o sea, no era la historia de Byron, era la historia de todos. Uno le pasaba dando muchísimo en la noche, ¿verdad? Para llegar al examen y poder rendirlo. Pero esa foto realmente yo la tomé, no salgo yo, pero yo la tomé, y recuerdo que ese fue el escenario en el que nos dejó ese examen. Creo que por aquí hay una consulta, ¿el laboratorio todavía es así? No. Ya no se parece. Ya no, ha cambiado un montón. Esa sí soy yo. Y ahí, si usted hace un super zoom, va a darse cuenta que esas hojitas lo que tienen son puras matrices. Está estudiando álgebra. No es jeta. Y no es jeta. Esa era. Ese debe ser mi álgebra 2. Sí, yo me acuerdo que yo estudié con Kevin una vez. No me acuerdo si fue álgebra o cálculo, pero me acuerdo haber estudiado alguna mate con Kevin una vez. Sí. No me acuerdo cuál era, pero sí. Bueno, parece mentira, pero ya llevamos más de 1 hora 20 y ya casi vamos a ir culminando. Para ir terminando un poco de esa época de ustedes de universidad, hoy en día que son profesionales, ¿qué sienten? ¿Qué cosas les dejó la universidad?
que les haya marcado, qué cosas creen que tal vez hubieran hecho diferente o tal vez nada hubieran hecho diferente en su época de universidad, qué creen, digamos, que se pueda mejorar dentro de la carrera. Y si de repente hay alguna persona aquí de que está ahorita estudiando, ¿qué les dirían? ¿Les quisieran compartir algo? No sé si quieren decir algo al respecto de eso. Tal vez Eddie primero, no sé. Oh, sí, bueno, como le comenté antes, para mí la amistad que quedó después de salir de la universidad, con todos los compañeros, bueno, y con Stacy hace tiempo que no la veo, pero con Marcela y Kevin sí comparto mucho. Y bueno, y no solo ellos, tengo muchas amistades que me quedaron de la universidad, donde llegamos y hacemos un viaje, nos vemos, entonces eso es algo muy bonito que me dejó de esa parte de la universidad, que sí quedan amistades y conocidos. Yo quería comentar también algo, o sea, cuando uno sale de la universidad, siempre hay muchos miedos, siempre hay cosas que hay que enfrentar, irse para el GAM, porque nos toca irse para el GAM, algunos tienen la oportunidad de quedarse aquí, nosotros nos toca ir. Y el tema del inglés es algo que por lo menos a lo personal algunos no nacimos tal vez con esa facilidad, nos cuesta, la hemos pulseado, y uno sale y muchas entrevistas nos preguntan el tema de inglés, y ahí comienza uno a frustrarse, que aquí, que no sirvo, que necesito esto. Si hay opciones, hay que buscarlas. No es que no tengamos que estudiar inglés, yo no estoy seguro que yo no me voy a morir sin aprender inglés, tengo que aprenderlo, pero que es algo que hay que usted tiene que seguir trabajando, seguir buscando. Hay muchas empresas que contratan y no se ocupan necesariamente de inglés. Si es el inglés, lógicamente es un plus y algo necesario que hay que tener actualmente, porque también te va a dar hasta mejores salarios, ¿verdad? Si lo quieren ver por la parte económica. Cuando me dijo, hablando de este tema, ahora sí me gustaría que tal vez la carrera tenga enfocado un poco más al tema de inglés también, ¿verdad? Porque ahora es necesario que todas las personas, que todos los nuevos estudiantes ya sepan el tema del inglés. Y si no, sería un consejo que les puedo dar. Terminen la carrera de informática, pero también vayan tratando de llevar inglés, complementarlo para que cuando salgan tengan una facilidad, una puerta más que se abre. En ese caso, eso sería que pensaría que sería una buena oportunidad, mejora que podría tener la carrera. Bueno, en mi caso, ¿verdad? Que me ha costado mucho ese tema. De hecho, lo que usted comenta es muy acertado, Kevin, y eso es algo que se es consciente, ¿verdad? Que lastimosamente no es algo tan simple como llegar y decir, vamos a meter un curso más de inglés, ¿verdad? Pero sí es algo, digamos, que desde hace bastante tiempo se sabe, no es algo que no conozcamos. Por eso, y aunque da un poco de pena, pero digamos, uno les dice, bueno, dado que de momento no se lo podemos dar, traten de buscar ustedes los medios, ¿verdad? O sea, que mientras van estudiando, si pueden llevar algún curso o aplicaciones web o lo que sea, que puedan ir fortaleciendo el idioma, que lo vayan haciendo, porque lo que usted comenta es totalmente cierto. Stacy, ¿qué quiere compartir usted también? Bueno, las personas que de verdad están estudiando la carrera ahorita, yo nada más les diría que se esfuercen muchísimo y que le saquen el jugo todo lo que puedan. Tal vez uno a veces justamente por ese miedo, por ese temor y por ese susto que uno tiene mientras está estudiando, termina no sacándole tanto provecho a la carrera, ¿verdad? Por el mismo miedo. Y yo les digo, está bien, tengan miedillo y tengan susto y está bien, no hay problema, pero de verdad sáquenle todo el provecho a la carrera porque van a necesitar cada cosa que ustedes aprenden en la carrera y de verdad es una base, pero entre más sólida ustedes moldeen esa base, les va a ser muchísimo más fácil. De verdad, esos 4 o 5 años, no importa los años que duren sacando la carrera, sáquenle el jugo al máximo y sáquenle el jugo a los profes también. No se queden solamente con las tareas que ellos les dan, porque esto me lo digo yo a mi yo del pasado.
si yo pudiera cambiar algo o hacer algo diferente, probablemente hubiese sido más metida con los profes en hacerles muchísimas más preguntas e incluso investigar por mi lado y que ellos me guiaran, ¿verdad? Tal vez como esa guía que un profesor le pueda dar a uno. Y hay muchos profesores que de repente no son así, pero les puedo dar de fe que tanto Kenneth como Amaya son gente que están dispuestos a ayudarles y que tienen, aparte de que saben un montón, son gente que están dispuestos a ayudar. Entonces yo les diría que de verdad le saquen jugo a la carrera. No desperdicien ni un minuto de sus 4 años. Y por el otro lado, de que tal vez qué le agregaría a la carrera, no sé de verdad cuál es la currícula que tengan ahorita, pero lo que yo agregaría sin duda, o el feedback que yo tendría es como ver toda la parte de calidad de automatización de pruebas. Es un mercado muy grande, muy necesario, y de verdad, el software por ser software no hace nada. Hay que de verdad uno, y yo sé que aquí Marce me va a apoyar, cuidado no Marce, pero las pruebas son fundamentales, y yo creo que más allá de mostrarles a los chicos que hay algo más allá, es importante que entiendan que el ciclo de vida de desarrollo comprende esta parte, aparte de otras muchísimas cosas, ¿verdad? Como todo lo que mencionaba Marce, pero creo que es una parte muy importante. Y lo otro que les diría es no abandonen la carrera, es una carrera bellísima y las puertas que se abren a partir de la carrera son innumerables y las cosas en las que se pueden desarrollar son innumerables. Eso les diría, que no la abandonen y que le saquen un jugo. Muchas gracias, Stacy. Marcela. Secundando a Stacy, a mí de verdad me hubiera encantado haber tenido algún curso donde este tema de la calidad se hubiera explicado más a fondo. Como les digo, yo sí lo recuerdo que se menciona en ingeniería del software como parte del ciclo de desarrollo, pero no como a fondo. El inglés, como dice Eddie, si tuve alguna ventaja en el momento de salir al mercado laboral, era que el inglés se me facilitaba. Entonces esa llave sí la tenía en mi mano. Y es algo que, como mencionó Eddie también, te abre las puertas a mejores puestos, mejores salarios. Hay personas que incluso con la llave del inglés salen del país, viven afuera, aprovechan más y mejores oportunidades. Entonces, ya sea que, no sé, paguen un cursito por aparte, se matriculen en el INA, darle seguimiento a eso. A la carrera, pues sí, reforzarle tal vez la parte de calidad, o en general, tal vez mencionar las otras ramas que se despliegan a partir del título. O sea, todos estos puestos puedes aplicar con este título respaldándote, porque hace 10 años yo no lo sabía. Creo que ahora hay más acceso al internet y a la información, pero hace 10 años yo no lo sabía, digamos. Entonces, sí, y no, básicamente. Ok, muchas gracias, Marce. Y don Kevin. Bueno, decirles que sean perseverantes, que es una carrera bastante complicada, bastante difícil. Hay que tener mucha paciencia, hay que esforzarse bastante, pero los frutos son buenísimos. Yo creo que hay que ser muy agradecidos, por ejemplo, en el momento en que estamos pasando, y creo que todos aquí tenemos trabajo. ¿Por qué? Porque este mercado se mantiene. Yo estoy por ahí en un par de grupos de ofertas empresariales, todas relacionadas a informática. Todos los días siguen llegando ofertas de trabajo en este ámbito. Entonces, creo que eso es algo muy importante que destacar. Creo que por ahí leí que cada año en Costa Rica hay una vacante de 5.000 informáticos que hacen falta en puestos. El mercado siempre está abierto, siempre hay oportunidades para crecer, no solo como hablamos durante toda esta hora en la parte de programación. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer en la carrera, y que tengan eso presente, y que perseveren y que sigan y terminen la carrera. Aparte de eso, están en la Universidad de Costa Rica con excelentes profesores como ustedes dos y como demás personas que también están en la carrera. En la sede de Guanacaste están en una sede muy especial, una sede muy bonita, que la aprovechen, que la disfruten, que disfruten la etapa. Y por ahí diría que tal vez
en qué se puede mejorar, creo que lo mismo que mencionaron los compañeros, la parte de inglés, y tal vez también haría mención a la parte de liderazgo en los proyectos. Creo que es algo súper importante y súper valioso en el momento que estamos viendo, porque uno ve muchísimo en los trabajos. Hay líderes, pero no hay líderes natos, no hay líderes que tengan las habilidades que se necesitan, y que creo que son habilidades que se pueden desarrollar inclusive desde la universidad. Ok, muchas gracias. Hay algo que quiero aclarar, porque si ustedes han visto como que ha habido mucha miel hacia los profes. Por aquello, mencionar que cuando invitamos a las personas, no es porque sean gente que uno diga, así es que van a hablar bien de nosotros. En realidad no, pues yo recuerdo, por ejemplo, a Marcela Boaday personalmente, yo recuerdo con las caras que llevaban a consulta, ¿verdad? Que era como, viejo, te voy a matar, una cosa así, ¿verdad? Yo recuerdo esas caras, Kevin no tanto, pero bueno. Y hasta Stacy era asistente mía y todo, pero a veces fue puchica. Entonces, quisiera aclarar eso, ¿verdad? Porque no vaya a ser que luego digan, si es que fijo, están invitando solo a gente que se llevan bien con ellos, ¿no? Queremos aclarar eso por aquello. Y también antes de continuar y darle el momento editorial a nuestro querido profe Kenneth, ya hicimos la rifa de este genial Roomie comprado en My Little World, en Pequeño Mundo, ¿sí? Se ve un poco diferente al original, que vale como 20,000 colones, pero no importa, o sea, la intención, profe, la intención es lo que cuenta. O sea, que rifamos cosas. Y aunque no lo crean, nadie lo va a creer, pero sí, el ganador, creo que se ve, no sé, sí, ahí está, el ganador fue Don Ker Sánchez. Cuando salió, ahí está la imagen, o sea, yo no lo puedo creer, o sea, muchas felicidades, Don Kenneth, esperamos que disfrute el premio, no sé cómo le va a llegar, cosas suyas, usted sí lo recoge. Pero sí, lo ganó, y por aquellas personas que están dudando, o sea, realmente me ofenden, ¿verdad? O sea, si algo hemos sido en este espacio es transparente, o sea, aquí lo bueno y lo malo auditado y todo. Dice, increíble, dice Armando Navarro que estafa. Aquí hay alguien bueno, dice Steffi, felicidades, profe. Esos son los comentarios que necesitamos. Hay algo que yo también quería un día aclarar con respecto a un día había una publicación ahí, un comentario en una publicación, y les decía, la idea de estos espacios es generar cosas productivas, cosas constructivas, cosas positivas. Ya tal vez hay mucho espacio en las redes sociales donde hay mucho hater, se vuela mucha basura y todo lo demás. La idea de este espacio es unir a la comunidad de informática, que somos muchos más de los que tal vez creemos, y que yo siento que siempre está ahí, ese lazo ahí, ese corazoncito latiendo ahí por informática, siempre está por ahí, a pesar de que la vida sigue, ¿no? Y tenemos todos rollos diferentes. Y vea, don Ken, aquí siguen siguen poniendo. Estoy leyéndome. Pero bueno, me suena que no un mágico pone la mano negra ahí. Pero bueno, yo quiero de verdad agradecerles es cochina envidia, madre, cochina envidia. Quiero agradecer a Kevin, a Stacy, a Marcela y Eddie por tomarse su tiempo, ¿no? Para estar acá, aspirina, mano negra. Por querer compartir las cosas que han dicho que tal vez pueden ser un poco delicadas o frágiles o íntimas, las fotos que compartieron, o sea, hay fotos que yo honestamente no compartiría, pero bueno, ellos quisieron compartirlas, y de verdad se agradece eso, la verdad, al igual que los otros, un rato sumamente ameno, la verdad, lo disfruto mucho, y pues no, agradecerles de todo corazón por ello, y darle antes de que ustedes despidan, darle el espacio a don Kenneth, que le damos ahí el editorial, porque él es la voz sabia, por no decirle viejo. Ey. Papá, yo todavía estoy en los 30, yo no sé. Sí, 39, no importa. Así que don Kenneth. Oiga, Roy, lo que dice. Oiga, Roy, lo que dice, que el programa que sacaba el ganador lo hizo Kenneth.
Qué raro, ¿ah? Me preocupa, me preocupa enormemente la credibilidad que vamos a tener en este programa, porque ya sacan premios y no lo ganamos nosotros mismos, está complicado esto. Pero así Al son, próximo se lo gana Maya. así son estas cosas. Yo, o sea, yo participé en la publicación, o sea, Ajá. estábamos dentro del espacio de muestra. No, pues parte de, no importa. Esperemos que la gente entienda que hay transparencia absoluta. Es correcto. A ver, primero hablar este es es un tema que se trae muchas cosas o que puede herir susceptibilidades. Yo primero quiero agradecerles a cada uno de ustedes, a Kevin, a Eddie, a Stacy y a Marcela, por la disposición y por la apertura que han tenido hoy acá también en sus expresiones, en contarnos sus experiencias, en lo que en su momento tuvieron, pensaron, e incluso mencionarnos esos lapsus que le llamo yo que todos pasamos en la universidad. Me apropio muy bien de las cosas que han aportado y yo siempre lo digo, básicamente en todo lo que se refiere a la parte de programación. Esto nada más es una plataforma, es una base propiamente. Tal vez nos ha faltado, me incluyo, promocionar, publicitar, mercadear de una forma más tupida, por llamar de alguna manera, de que informática no es solamente programación. Se piensa de esa forma porque inicialmente la malla curricular, el plan de estudio está establecido de esa forma y es con lo primero que se topa el estudiante una vez que ingresa ahí. Dichosa o desgraciadamente se topan con personas, digamos en este caso una parte docente como mi persona, y de una u otra forma tal vez uno no tiene la calidez o esa carita o el ser paternalista tal vez, pero creo que y si Dios me ha permitido ser de esa forma y mi personalidad la ha establecido de esa manera, al día de hoy son pocos, porque no puedo generalizar y tampoco decir de que todo el mundo vive agradecido y que todo el mundo vive contento con la forma en que uno trabaja. Hay situaciones y hay muchas personas a las cuales no comparten mi forma de ser y que incluso critican mi estilo de enseñanza, por llamarlo de alguna manera. Pero sí hay algo claro, y es que esto es una área dentro de las muchas que en informática se puede trabajar, se puede orientar, pero sí lo necesitamos como una plataforma. Y yo me siento, vuelvo a repetir, parte importante, no como persona, sino dentro del cuerpo docente en contribuir a que las personas se formen o lleguen a tener esta base, esta plataforma, para que de ahí en adelante puedan experimentar este mundo, porque el mundo de la informática es una de las cosas más lindas, creo yo, a pesar de que yo tengo casi 27 años de estar inmerso en esto, y lo disfruto. A veces se cree que somos, ¿cuál es la palabra aquí? Cuando uno se maltrata a sí mismo. Masoquistas, pero hay algo que Stacy dijo por ahí y yo lo he experimentado y quizá eso también forma parte de mí, y es lo gratificante, lo dichoso, lo lindo, lo rico, para hablarlo bien así en el plano popular, de lo que uno siente cuando saca una tarea, cuando saca un proceso o algo estilizado en la parte de programación o en cualquier otra área, porque al final esto es parte de la vida. Y yo quiero, en los últimos años, obviamente, porque ustedes ya no están, mi discurso ha cambiado un poco con respecto a lo que mencionaba Marcela, en abrir y hacerle entender a la gente que esto es parte de un proceso de formación, de enseñanza, y que es una área más, pero que más adelante ellos, conforme vayan avanzando, van a ir adquiriendo, se les van a abrir otras puertas, otras perspectivas, les va a dar noción de otras áreas en las cuales ellos van a sentir una afinidad mucho mayor, o se van a quedar a los que les gusta la programación o que sienten que tienen la habilidad esa para más desarrollada que los otros para que hacen la programación.
Quizá eso sí ha cambiado, he cambiado, digamos, en los últimos años para que también la gente entienda de que esto es parte de, y no se convierte en lo absoluto, en lo único, en lo que si aquí no soy bueno en esto, pues abandono la carrera. Esa parte sí la he cambiado, les vuelvo a repetir y espero que con esto, todo lo que ustedes han aportado hoy, de una u otra forma contribuyen a mí, digamos, que estamos metidos todavía en esta parte de la docencia, en poder dirigir y en poder abrir el panorama a la gente con la forma de la enseñanza y lo que se les puede dar. Yo dije ahora que, bueno, ustedes me conocen y siempre no solamente me he preocupado por la parte técnica, sino me preocupa el lado como persona, el lado humano también. A veces es feo y como por ahí decía Maya, que hable incluso uno de uno mismo acá, pero la perspectiva que se busca es eso, para que el estudiante hoy en día entienda de que esto forma parte de, que es un proceso y que hay vida más allá de la programación, en realidad que sí, y que hace sentir a la persona pleno, hace sentir a las personas satisfechas, hace sentir a las personas alegres, como lo han visto hoy con estos 4 egresados que hemos tenido la dicha de compartir. Esto para la gente que está iniciando y para la gente que todavía cree que si no sale bien, que si no tiene la habilidad, genial, o no es un genio en la parte de programación, pues tiene su futuro truncado en esta profesión, y no es así. Creo que ustedes lo han expresado de una muy buena forma y espero que nuestro público hayan recepcionado de una forma correcta lo que hemos pretendido hacer a través de este programa y este tema que es muy genial y que tengo que decirlo, que se le ocurrió a mi colega y amigo Luis Eduardo Amaya, porque sí, ahora es amigo de momento. No debería decirlo porque puede decir que me regaló el juego así directamente, ¿verdad? No fue que por sorteo. Pero es parte de, en realidad la gente debe entender, y lo que buscamos con esto es precisamente los aportes que cada uno de ustedes ha hecho, que son desde una buena perspectiva, y los considero de muy buena calidad por la experiencia que ustedes han tenido. Les agradezco de verdad el tiempo que han sacado y que no se despegue, que nos sigan. Van a haber diversos temas y la idea, como dijo Luis, es de alguna u otra forma tener contacto, estar conectados como comunidad informática que somos. Esto es parte de, a veces uno, y bien lo dijo Eddie ahora, yo creo que muchos, por decir un 95%, creo yo, los estudiantes, los egresados, siempre mantenemos un lazo de amistad, no diaria, no nos estamos llamando todos los días, ni mucho menos, pero sí hay un lazo de amistad que se genera en la relación estudiante-docente, que va más allá de eso, y nos vemos una amistad como personas y ahora como colegas y profesionales. Y eso es bonito, y eso nace de la misma relación que se da unido a través de la universidad, que nos vemos como alumno y como docente, pero es parte de. Y nosotros lo que buscamos también, lo que busca este espacio, es de que toda la comunidad logremos estar conectados, integrados para crecer, porque al fin y al cabo lo que nos tiene aquí es algo que se llama Bachillerato de Informática Empresarial, que es lo que nos unió, que nos hizo converger en un momento determinado y que nos permite en este momento tener un rato ameno aquí de hora 45 casi, y yo tengo ganas de seguir hablando, pero nos permite precisamente estar conversando de temas que nos gustan y que disfrutamos de una u otra forma, no solamente la parte profesional, sino la parte personal. Yo sé que a Luis lo que le interesa más que toda la parte personal, pero dejemos eso de lado, eso lo comentamos luego. Les agradezco de verdad y sus aportes han sido, bueno, les digo, invaluables para las personas que están iniciando. Yo este café lo promocioné en los 2 cursos, ya ustedes saben que los 2 cursos los doy, programación 1, los grupo 1 y grupo 2, no hay escapatoria. Entonces lo promocioné porque sí me interesaba. A veces el estudiante cree que lo que uno dice es como fantasía, como ilusión, como paja, pueden pensar otros, pero escuchándolos a ustedes que ya pasaron por acá, que ya tienen una formación, que tienen una experiencia laboral y están desarrollados ahora como buenos profesionales, les da un plus mucho mayor, y quizá eso le llegue al estudiante para que continúe. Les agradezco de verdad. Un placer.
Pues sí, Muchísimas gracias a ustedes por A el ustedes, espacio. profes. Muchas gracias. Más bien, por muchas tomarnos en gracias a cuenta. ustedes, exacto, por tomarnos en cuenta y la verdad que el espacio está muy interesante, muy bonito para, bueno, y volver a, ahí ahora veo comentarios de un montón de amigos, compañeros que no veía, entonces está bonito y la verdad que son temas interesantes que puede estar uno siguiendo. Bueno, ahí tenemos ya una página de Facebook donde estamos la comunidad, podemos Claro. seguir en contacto. sí, sí. Sí, no, gracias por invitarnos, gracias por el espacio, es un espacio súper importante, súper valioso. Ha sido buenísimo verlos a todos, agradecerles por las enseñanzas que nos dieron en el transcurso que estuvimos en la universidad y que ahora, a pesar de eso, los considero, creo que todos amigos. A Maya todavía lo pienso de vez en cuando. Es recomendable. Pero no, la verdad, ustedes son personas que personalmente admiro mucho y les agradezco, verdad, por el espacio y a la gente que nos vio por ahí. Se conectó Sammy, conectó Eder, Wendy, saludarlos a todos y al resto de la generación que por ahí se conectó Sí. también. Marce, ¿usted quiere despedirse? ¿O? Ahí estaba pidiéndome que lo saludara y todo. Sí, sí. Sí, un saludo para el negro. No, El negro- Esa estrella no cambia, es el mismo. no, el negro es el mismo, sí, sí. Morirá en su ley. Yo creo que ninguno hemos cambiado en esencia. Ninguno. Ninguno. No, dar bueno. las gracias por el espacio. Y me agradó mucho que el profe también reconociera que también es un tema un poco personal, ¿verdad? Hablar de las experiencias de cada uno y alrededor de este tema que es programación, y por mucho tiempo se medía nuestra capacidad solo por eso. Yo, después de que dije que sí, lo pensé muy bien y yo dije, oh no, me voy a ver expuesta. Pero la verdad no me arrepiento, creo que es importante, como Claro. ustedes dicen, que lo escuchen de nosotros, que ya tenemos nuestras carreras, y somos profesionales todos en nuestros ámbitos, entonces. Creo que la idea no era exponerlos, sino más bien mostrarlos como ejemplos de personas que son profesionales, con muchos años ya de laborar y que realmente hacen las cosas de la mejor manera y que lo que haya pasado en un curso o en algunos cursos no los marca. Dos. Algo- o Tal sea, vez en 2 o 3. o sea, Sí, sí, nadie va a llegar a una empresa a preguntarle cómo le fue en algoritmos o cómo le fue en programa. Correcto. Que eso es algo que a veces somos muy crueles, ¿verdad? Sí, son diferentes etapas. Bueno, a los que nos siguieron por medio de la transmisión, pues agradecerles por estar por acá. Tuvimos un pico, casi llegamos a 50 personas, ni yo mismo lo puedo creer. Ya bárbaro, ¿eh? No, que cuánta convocatoria tienen estos. Tiene una estrellas, explicación. profes, estrellas, inviten estrellas Bueno, y verán. ¿quiénes obligó a sus estudiantes aquí? Nada que ver, nada que ver. Dijo todo. No, no, aquí no se lo obliga, nada que ver. Pero no, agradecer mucho y Del pues perdonado, agradecer y que no, que tengan una buena noche y que la pasen de la mejor manera y que nos seguimos viendo en un próximo café. Así que hasta luego a todos. Hasta luego, Gracias, gusto. buenas Hasta luego, noches. buenas Hasta noches. luego, luego. gusto verlos Chao. a todos.